Le damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 29º domingo del tiempo ordinario. Vamos arriba ese ánimo. Vamos a entregarle al Señor este día con mucha alegría. Que dejemos a un lado la pereza, ese no querer salir hoy de casa, o el querernos quedar en la casa viendo televisión o sin hacer nada. O estás todavía estirándote como que no quieres hacer nada. Quedémonos un ratito más. Mira que es domingo. No, 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 no. No podemos dejar que la pereza nos gane. Tenemos que buscar esa bendición dominical, que es la pilita de la semana. Así que arriba ese ánimo a ponernos nuestro mejor vestido, porque hoy el Señor nos espera en la Santa Misa para alimentarnos con su palabra y con su pan bajado del cielo. Así que arriba ese ánimo, hermanos. No nos vamos a dejar que la pereza hoy nos quite la bendición que estamos buscando. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concédenos que nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con la que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 2 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura consta de solo 2 versículos que pertenecen al 4.º cántico del siervo de Dios, y con la conclusión del dicho cántico, los cristianos aplicamos a Jesucristo el contenido del cántico, identificándolo como el siervo de Dios. Tal relación la establece el mismo Nuevo Testamento y orienta la reflexión teológica en la misma dirección. Si bien carezcamos de una clave de lectura adecuada para aplicar el contenido del cántico, el texto manifestado, el modo misterioso del obrar de Dios, que recibe derecho con renglones torcidos, que escribe derecho en renglones torcidos. Lo que todos necesitamos es la clave de la lectura para interpretar y profundizar la voluntad de Dios. El siervo de Dios y el mismo Jesucristo han experimentado en su propia carne el contenido del cántico. Jesucristo fue triturado por el sufrimiento y entregó su vida por expiación, tal como aparece en la institución de la Eucaristía. Tomad, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Esta es la misma clave de lectura, es decir, tomar en consideración la acción de Dios en la historia. Es lo que nosotros deberíamos tratar de entender para afrontar los acontecimientos de la vida en lo que estamos implicados personalmente, y también nuestra sociedad y el mundo entero. No debiéramos conformarnos con una simple primera lectura e interpretación de la historia, sino más bien tratar de profundizar los acontecimientos contemporáneos con una visión de fe, con la convicción de que Dios está presente en el devenir de este mundo en el que vivimos. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor.
Esa es la clave de lectura que nos presenta hoy el Evangelio. En la segunda lectura presentamos a un Jesucristo ya no como siervo de Dios, sino como las características sublimadas del sumo sacerdote. La referencia del Antiguo Testamento aparece clara en la figura de tal personaje. Ahora bien, llamar a Jesucristo sumo sacerdote no debería confundirnos si lo colocamos en la línea del Antiguo Testamento. La misma carta a los Hebreos distingue claramente a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento respecto al sacerdocio de Jesucristo, afirmando que Jesucristo no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero los sacrificios propios por sus pecados, después por los del pueblo, porque Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el Antiguo Testamento hay continuidad, pero también hay discontinuidad. Jesucristo puede ser considerado como sumo sacerdote usando la terminología del Antiguo Testamento y está en continuidad, pero Jesucristo difiere totalmente del sacerdocio del Antiguo Testamento y esto es discontinuidad. No se trata solo de la terminología, de juego de palabras, sino de alcanzar a descubrir la radical diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el de Jesucristo. Si hablamos de un sacerdocio nuevo referido a Jesucristo y de una nueva alianza sellada con la sangre de Jesucristo y de un nuevo templo en la que Jesucristo ha sido instituido, medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia pasando por altos los pecados del pasado, a fin de manifestar que era justo y que justificar al que tiene fe en Jesús. En conclusión, la segunda lectura es bien comprendida teniendo en cuenta todo lo que precede, pues nos dice: por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia en un auxilio oportuno. Comparecer confiados ante el trono de Dios, estando como hacerse valer nuestra fe en Jesucristo. Esta es la dimensión que corresponde a las personas creyentes en Jesucristo, cosa que nadie puede dar por descontada, sino que implica la coherencia de la fe cristiana llevada a la práctica diaria. La coherencia de la fe cristiana contrasta con la actitud de los hijos de Zebedeo. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Santiago y Juan pretendían ocupar los primeros puestos en la gloria de Jesús, lo que motiva la intervención del Señor con la correspondiente catequesis. Esta escena aparece en Mateo y en Marcos y está precedida por el tercer anuncio de la pasión del Señor, con la que el Señor avisa e instruye a sus discípulos lo que está por venir. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte, lo matarán, pero en otros días resucitará. En tal situación, resulta sorprendente la petición de Santiago y Juan pidiendo puestos de honor en el reino, que suponen inmediato. Las primeras palabras de Jesús son decisivas, pero no fueron comprendidas por los dos hermanos, pues el Señor les dice: no saben lo que piden, para explicarles a continuación que tal puesto ya está reservado. A primera vista, que los dos hermanos han sido puestos por evidencia ante el Señor frente a los demás discípulos, pero no es así, dado que los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan por haber expresado su petición, cosa que en el fondo parece ser la inspiración de todos ellos, dado que el Señor les explica el contraste que existe entre los poderosos de este mundo que tiranizan y opriman a los demás con tal de mantenerse en el poder, y por otra parte el estilo del reino de Dios que parece ser paradójico, puesto que el Señor explica a todos sus discípulos que el que quiera ser grande, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, que se haga esclavo. La palabra del Señor hemos de tomarla muy en serio, porque son claves de lectura de la enseñanza que propone a todo discípulo. Entendamos bien que el punto de comparación no es bonita idea, ni consiste en bonitas palabras, ni que las enseñanzas que Jesús propone a todos sus discípulos la presenta a partir de su propio ejemplo, dado lo que les dice. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir
y a dar su vida en rescate por muchos. Esta es la enseñanza que todos los cristianos tenemos que aprender y tratar de practicar cada día en relación con las personas con quien vivimos. Tal enseñanza no es difícil entender, la dificultad está llevada a la práctica, pues para conseguirlo tenemos que dejarla atrás y dejar atrás ese ser arrogantes y engreídos, ese yo primero, ese todos llevamos, ese muy arraigado, ese yo que tenemos dentro de nosotros, como se pone de manifiesto, ese egoísmo de los dos hermanos como Santiago y Juan y los demás discípulos. A todo discípulo le corresponde la tarea de aprender, no tanta teoría, sino más bien la realidad de la vida, y tal realidad, tratándose de la vida cristiana, que se concretiza en el servicio a las demás personas, tomando siempre como punto de referencia al mismo Jesucristo, quien siendo de condición divina, se despojó de su rango y se hizo obediente hasta la muerte en cruz. La vida cristiana no conoce más camino que el servicio a las demás personas, el único camino sencillamente porque es el que ha recorrido Jesucristo y el que nos ha enseñado a quienes acogemos su invitación para seguir sus pasos y gozar siempre de su compañía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.